¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a tratar, un tema que de verdad nos tiene muy preocupadas y preocupados a todos los ciudadanos mexicanos y del mundo también, pero pues vamos a hablar el día de hoy respecto a lo que nos toca, el cachito en el que nos tocó vivir, que es México. Vamos a tratar acerca de los retos económicos y políticos que nos vienen pues a raíz y derivado de las problemáticas, de todas las secuelas que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, pues bueno, se nos vienen muchos retos que enfrentar y para ello vamos a tener el día de hoy a 3 extraordinarios ponentes que nos van a ayudar un poquito a disipar estas dudas, a mostrarnos qué panoramas prevén ellos, qué predicen, qué va a pasar. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema y vamos a darle la bienvenida, por favor. Para ello tenemos el día de hoy, me da muchísimo gusto volver a saludar en este programa a Mario Alberto Di Constanzo Armenta. Él es político y economista, defensor de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, fue diputado federal, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo que todos conocemos como CONDUCEF. Mario, me da muchísimo gusto, te agradezco enormemente que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío y bueno, muy interesado en participar en este programa. Gracias a Mario. También a Jorge Tonatiu Martínez Aviña. Él es economista y analista financiero, además de ser profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Destaca por su expertise en análisis económico de México y América Latina, así como en el diseño de políticas públicas para la región. Actualmente es consejero económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Un gusto saludarte nuevamente aquí en Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Tonatiu? Muy bien, gracias Gaby. Un saludo a Mario y a Arcadio. Gracias por estar con nosotros y vamos a presentar justamente a Arcadio Sabido Méndez. Él es académico, político y escritor. Es maestro y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, además de ser académico en la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es el director general del Instituto de Formación Política del Partido de la Revolución Democrática, por lo que me da muchísimo gusto, un honor tenerlo aquí en Revolución Democrática 2.0. ¿Cómo está? Muy bien, excelente, te agradezco la invitación y agradezco que me hagas compartir con Mario y con Jorge en este panel. Pues yo les agradezco a los tres la disposición, gracias por participar, por estar con nosotros en este programa para realizarlo, es muy importante. Recuerden que el Partido de la Revolución Democrática produce esos programas para todas y todos ustedes. Bueno, pues como todos sabemos, lo hemos visto, algunos lamentablemente lo han vivido, esta pandemia de COVID-19 pues no cede, no baja. Tan solo al cierre de octubre se dio la cifra que sobrepasó la cifra catastrófica que se había pronosticado, con 929.392 personas contagiadas y 91.895 fallecimientos, por lo que varios estados pues han regresado a rojo y muchos otros están a nada de hacerlo. Yo me gustaría que ustedes me ayudaran un poquito a comenzar con este programa. ¿Cómo va a afectar ahora esta situación? Porque de por sí, cuando fue el inicio de la cuarentena, de que de plano no podíamos salir a trabajar, el famoso quédate en casa, la economía, bueno, pues se desplomó de sobremanera. Pues ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a seguir afectando en una economía que de por sí ya está pues muy golpeada durante estos meses que duró el confinamiento y que está durando ya en total la pandemia? Mario, por favor, vamos a comenzar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué va a pasar? Bueno, sin duda alguna, pues ahora sí que son muy malas noticias. El hecho de que la enfermedad, esta pandemia a nivel mundial, esté resurgiendo. En Europa, por ejemplo, sí podemos hablar de un rebrote. Aquí yo te diría que no podemos hablar de un rebrote porque nunca se fue, pero sin embargo, los casos vuelven a subir de tono, de subir de número. ¿Y qué es lo que va a pasar? Independientemente de que vayan a declarar o no un semáforo rojo para la Ciudad de México, ya vemos que algunas entidades federativas lo están haciendo porque además lo requieren. Lo que va a pasar pues es otro golpe a la actividad económica. Finalmente la actividad económica no logra estabilizarse, no logra recuperarse ni alcanzar los niveles que venía teniendo antes de la pandemia, pero sobre todo no vemos tampoco una respuesta positiva del gobierno en cuanto a estos programas de reactivación económica, programas de apoyo, y lo único que están generando
pues que la recuperación sea más lenta, que la caída del Producto Interno Bruto sea más importante en este año y que desde luego la desigualdad continúe. Y a esto yo le estoy agregando un nuevo factor. Recientemente el Auditor Superior de la Federación entregó su informe de cuenta pública, es decir, la revisión de lo que se gastó y de cómo se gastó. Y yo te puedo decir una cosa, no solamente estamos ante un gobierno que ha sido ineficaz para lanzar un programa de apoyo, sino es un gobierno que ha sido ineficaz hasta para gastar, que está gastando mal. Independientemente de lo que gaste, si sea mucho o poco, sí te puedo decir que estamos gastando mal, que se están dejando de hacer cosas que le están pegando socialmente a las personas, a las clases más desprotegidas, y que desde luego esto se va a recrudecer y va a tener serias repercusiones sobre la actividad económica el próximo año. Muchísimas gracias, Mario. Maestro Tonatiuh, pues, ¿comparte usted ese optimismo gubernamental sobre el crecimiento económico para el próximo año? Porque, bueno, pues ya ve que en noticias y en redes sociales pues circulan estos mensajes optimistas de que pues vamos a estar muy bien porque va a haber un crecimiento. ¿Usted comparte este optimismo o qué opina usted? Mira, Gaby, pues bueno, la caída, como ya dijeron, fue brusca en los 2 primeros trimestres del año. Se espera en términos generales una desaceleración de menos 9.3%. Hace unos días Jonathan Heath hacía las cuentas y decía, bueno, si en el cuarto trimestre del 2020 el Producto Interno Bruto no crece, es decir, se mantiene en una tasa del 0%, la caída sería de menos 9.4%. Si nos vamos a un crecimiento de 1% en el cuarto trimestre, la tasa sería de menos 9.1% y así, ¿no? Si lográramos un crecimiento de 3% en el último trimestre del año, la caída sería de menos 8.7%. Es decir, estamos en escenarios en donde el Producto Interno Bruto disminuiría menos de 2 dígitos. Y la cifra total a la baja entonces depende del crecimiento del cuarto trimestre. Como ya les decía, vivimos 2 trimestres especialmente difíciles por la pandemia, eso es evidente. Sin embargo, también hay que decir que es una racha de estancamiento que se presenta desde 2017. Ahora bien, la tasa positiva, este último repunte que tuvimos del 12% en el tercer trimestre, se da por termina más bien una racha de 5 trimestres consecutivos en tasa negativa. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? El sistema de indicadores cíclicos elaborado por el INEGI señala que la economía mexicana hila su tercer mes de recuperación. Hasta agosto pasado, el índice coincidente, este índice que muestra las condiciones de la economía al momento de que se hace el levantamiento de la muestra, pues aumentó 0.54 puntos, ¿no? El crecimiento es consecuencia del alza en los indicadores de la actividad económica, la actividad industrial, de ventas al menudeo, de las exportaciones, así como una reducción en la tasa de desocupación de las ciudades. También presentó el índice adelantado, que muestra la tendencia precisamente de que va a tener el índice coincidente y se recupera 0.32 puntos en septiembre, impulsado por la mejora en todos sus componentes. Aquí sí no hay ninguno que mejorara, que mostrara un comportamiento diferente, ¿no? Entonces creció la tendencia del empleo en las manufacturas, el indicador de momento adecuado para invertir, las cotizaciones tanto en los mercados de Estados Unidos como en México, y se redujo también, considera la tasa de interés interbancaria, la que determina el Banco de México. También espero que la turbulencia electoral en Estados Unidos pues disminuya y se apruebe el paquete de estímulos fiscales, lo cual ayudaría bastante también a nuestra economía, ¿no? El banco suizo UBS, de hecho, es más optimista que el propio secretario de Hacienda, y ellos pronostican un crecimiento del 5.3% para el 2021. ¿Qué implica la situación en Estados Unidos? Pues que se libere un estímulo fiscal de $600 millones, que también se espera que el gobierno brinde asistencia financiera adicional para los hogares y un impulso al gasto en infraestructura, lo cual aumentaría la demanda de exportaciones mexicanas y particularmente pues la de manufactura y las remesas que hemos visto también que no han perdido impulso, ¿no? Las condiciones son pues que cese la parte de la guerra comercial con China, Estados Unidos y China, que eso parece que va a suceder en virtud de que se pronostica que ya termine, que gane Biden, y también depende mucho de los nuevos confinamientos por el coronavirus, ¿no? Entonces yo no lo vería tan pesimista como Mario, y también recalcar
que justo el día de ayer el Fondo Monetario Internacional, el director del Fondo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, concluyó la consulta del artículo 4 en México, ¿no? Y felicitaron a las autoridades por tomar medidas oportunas para mitigar los efectos de la pandemia en la salud de las personas y en la economía, y por tener políticas sólidas. Ellos así lo frasean. Muchísimas gracias, maestro Tonatiuh. Arcadio, hablando de dinero, pues tú consideras que el presupuesto federal que se tiene ya previsto para 2021 realmente responde a esta crisis pues derivada de la larga pandemia de COVID que estamos atravesando. A ver, yo quisiera primero plantear una disyuntiva que no es disyuntiva en realidad, que se ha manejado sistemáticamente, en el sentido de que la inversión en la pandemia y la inversión en la economía son una misma, bueno, debe de ir en una misma tendencia. No invertir para erradicar el virus es un problema que le está causando a la economía. El gobierno mexicano, si bien tiene esos reconocimientos, como dice Tonatiuh, en la realidad pues está muy rezagado respecto a la política de contención del virus. Porque el tema clásico de las pruebas, ¿sí? Nosotros somos el país que menos pruebas aplica, y con el discurso de que las pruebas no son efectivas, pues menos capacidad tenemos para poder detectar exactamente cuál es la magnitud de la pandemia. Este recrudecimiento de los contagios me recuerda que los matemáticos de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, han planteado que el número de muertes debe multiplicarse por 3 y el número de contagios debe multiplicarse por 8. Es decir, la pandemia no está controlada y la magnitud de ella no es la que nos dice oficialmente el gobierno. Ahora, la caída de posiblemente entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto de México, pues esto está implicando también, si consideramos que cada punto podría estar afectando a 200,000 trabajadores, pues que vamos a perder 2 millones de trabajadores, del empleo de trabajadores. Y esto pues obviamente que va a incidir en un aumento de la pobreza. Yo me acuerdo ahorita de los datos que dio el INEGI, me parece que en julio, donde decía que habíamos perdido 10,500,000 empleos, de los cuales 2 millones eran de trabajo formal y 8.5 de trabajo informal. O sea, es un tema que tendremos que ir analizando porque se dice fácil, pero implica un serio deterioro de la economía nacional. Desde luego, si tú caes a 0 y creces 1, pues ya son casi el 100%, ¿no? O sea, ese es un tema también muy relativo en términos de las capacidades de cómo se mide la magnitud del crecimiento. Estamos en una situación difícil, la economía nacional va a tener el problema de que un presupuesto austero no ayuda a la recuperación. A ver, el desastre de la Segunda Guerra Mundial se resolvió con el Plan Marshall, y el Plan Marshall fue una tremenda inversión pública y privada. En México, pues las inversiones no están tan en boga como se dice. Entonces la inversión pública se retrajo, ¿sí? Va a aumentar algo con este presupuesto, pero no lo suficiente. Y el presupuesto en sí es recesivo, no es anticíclico. Entonces, ¿qué nos espera? Que el régimen actual posiblemente no pueda cumplir su meta de terminar el 24 con el 4% de crecimiento, ¿sí? Y vamos a repetir la lógica posiblemente del crecimiento muy bajo, muy modesto de los sexenios anteriores. Es cuanto. Muchas gracias, Arcadio, muchas gracias a los tres. Llegó el momento de irnos rápidamente a un corte antes de quedarnos a media plática, porque es un tema al que hay que darle mucha atención, por favor. Están con nosotros, conéctense, compartan el programa. Si no llegaron desde que empezó, no tiene mucho, vamos comenzando también, pues busquen este programa en la plataforma de YouTube, donde pueden encontrar todos los programas de Revolución Democrática 2.0 en sus temporadas diferentes, porque esta pues es una temporada que ya estamos a la mitad de temporada, pero pueden ver todos los programas, todos se van a quedar guardados ahí para todas y todos ustedes. Vamos a ir rapidísimamente un corte para que, regresando, platiquemos acerca de este descontento general que tiene la ciudadanía con el gobierno federal. Tienen esa percepción de que no se cuidó al empleo en esta pandemia y que por eso se derivaron muchas otras cuestiones. Esa es la percepción que hay. ¿Es real? ¿No? ¿Estamos equivocados?
Vamos a platicar con nuestros ponentes al respecto de este tema, pero ahorita que regresemos. Vamos rápidamente a un corte. Esto es Revolución Democrática 2.0. El problema viene arrastrándose, no se genera en este año, viene arrastrándose ya desde el 2019 y tiene que ver con un problema de crisis económica. Se detuvo el crecimiento, en enero de este año ya teníamos un 0.1% de crecimiento y eso impacta no solo en digamos, el nivel de la economía general, sino específicamente en la creación de empleos, en la calidad de estos empleos y todo esto. Entonces, es una crisis que ya venimos arrastrando, que se agudizó de una manera muy fuerte durante los meses del confinamiento y que se ha tratado de ir superando poco a poco a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, sí hemos visto que el gobierno ha tenido que tomar por dos cuestiones, que tomar decisiones en dos sentidos fundamentales. El primero es el recorte criminal que se hace al gasto de operatividad de ciertos organismos, ¿no? La desaparición de los propios fideicomisos y el mantenimiento de las obras, las megaobras que no se han limitado en términos presupuestales. Entonces, tenemos como tienen una gran limitación de recursos que están siendo mal enfocados en este momento. Entonces, de alguna manera, el reto que tendrían sería cómo equilibrar estas dos cuestiones y bueno, si de alguna manera hubiera alguna posibilidad de no dedicar tantos recursos a las obras que están llevándose a cabo, tendríamos una posibilidad de poder superar la crisis en términos humanos, porque de lo que estamos hablando no es de una crisis que afecte a la macroeconomía, que afecte a las grandes empresas, sino es una crisis que está pegándole principalmente a las personas que se han quedado sin trabajo, que no tienen ingresos, que han perdido su fuente principal de ingresos, y en este sentido de lo que se trata es de reactivar, de utilizar esos recursos para reactivar la economía y que estas personas pues, no caigan en una situación más complicada de pobreza que la que ya tienen. Ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0, ya llegamos a la mitad de nuestro programa, estamos hablando sobre los retos tanto económicos como políticos que vamos a enfrentar en nuestro país derivados de la pandemia de COVID-19. Pues bueno, como mencionábamos en el segmento anterior, este descontento general que se tiene en la ciudadanía de que el gobierno no supo defender al empleo, que no supo cuidar esta parte y que de ello se derivaron muchos desempleos, muchas pérdidas de empleos tanto formales como informales, y que bueno, pues dejó una sensación y un sabor de boca muy amargo, pues la economía de muchas casas en donde se les decía quédate en casa, pues era simplemente no me puedo quedar en casa porque tengo que salir a buscar, no nada más de comer, sino también trabajo. Entonces, este descontento que se tiene, yo quisiera que me ayudaran, por favor. Vamos a comenzar ahora con Arcadio, por favor. ¿Tú qué propondrías para evitar que haya este descontento y evitar, por supuesto, que millones de mexicanos pues se engrosen todavía más y más las filas del desempleo o sean captados incluso por ese filo tan peligroso del crimen organizado? A ver, en primer lugar, habríamos de considerar que la ciudadanía, a través de una organización, hizo una propuesta. Miren, si nosotros tenemos oficialmente 52.4 o 52.400.000 personas viviendo en condiciones de pobreza, y los programas sociales le llegan a 22 millones de personas, entonces tenemos ahí cerca de 30 millones de gentes que no tienen los beneficios de estos programas sociales. Bien, si la pandemia afectó, como dice el INEGI, en un momento álgido, a 10.5 millones de personas, lo ideal hubiera sido que estos días hubieran caído en la lista de los 22 millones que dice el gobierno reciben apoyos de los programas sociales. Pero no exactamente fue así. Mucha gente quedó fuera. Por lo tanto, la iniciativa del ingreso mínimo vital
era una iniciativa muy positiva para atender el caso de las personas que quedaron fuera de estos programas sociales y sobre todo que correspondían al sector de los trabajadores informales, que según el INEGI cayeron en 8.5 millones en el desempleo y en la pérdida del ingreso. Y en el caso de los trabajadores formales, nuestro país requiere ya de implementar el seguro al desempleo. A ver, hay millones de retiros de las AFORES, y eso es precisamente porque no hay una manera de amortiguar la pérdida de ingreso por el desempleo del trabajador formal. Y en ese sentido, un seguro al desempleo, pues hubiera sido un buen amortiguador. Difícilmente esto hubiera evitado los empleos, pero sí pudo haber ayudado al consumo y por lo tanto hubiera amortiguado la caída de la economía. Es decir, la inversión en los programas sociales, me parece que hay como 176,000 millones de pesos fueron los que han invertido, ¿verdad? Y es menor incluso a las remesas de los migrantes, ¿sí? Los migrantes han enviado mucho más dinero al país y ayudaron mucho más a sus familias que lo que hizo el gobierno con sus programas sociales. Por lo tanto, sí creo que se requieren nuevas políticas públicas. Esto del ingreso mínimo vital es una propuesta digna de ser revisada y aprobada, y el seguro al desempleo es otra propuesta que también debe de considerarse. Y además, habría que considerar que el gobierno no ha dado los suficientes apoyos fiscales para evitar la quiebra de empresas. Según los datos de las mismas organizaciones empresariales, hay se corre el riesgo de cerca de 300,000 micro, pequeñas y medianas empresas cierren sus puertas este año. Entonces, estamos en una situación delicada, se requiere de mucha inversión pública, reactivar con un presupuesto anticíclico la economía y fortalecer la inversión privada, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Gracias, Arcadio. Mario, según un estudio de Mitofsky, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, en estos días pues ha tenido una caída aproximadamente del 10% en comparación con el 67% de aprobación que tenía en febrero del año pasado. ¿Tú cómo crees que va a afectar esto pues políticamente, estos escenarios? ¿Qué tan reales son? ¿Y cómo va a afectar incluso la crisis económica y salud a los procesos electorales del próximo año? Pues yo creo que así como con la epidemia del COVID se creó la tormenta perfecta en términos económicos, lo que está sucediendo en términos electorales con el gobierno del presidente Andrés Manuel, pues es que se está creando la tormenta perfecta para que él perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones de 2021. Yo te diría tres cosas que nos están dejando ver esto. Primero, pues ya tuvimos un aviso con lo que sucedió en Hidalgo y en Coahuila, donde estaba muy claro que hay un voto ya de castigo a Morena evidente. En segundo lugar, la situación económica de las familias se viene deteriorando y no es, yo te haría la precisión, no es que el gobierno no haya sabido cómo proteger los empleos. Yo te diría, el gobierno no quiso proteger los empleos. Y todavía recordaremos la frase de Andrés Manuel que decía que no iba a rescatar empresas, que no iba a hacer un Fobaproa. Bueno, nadie le pedía un Fobaproa, había que mantener a las pymes para que se mantuviera la fuente de empleo. Se ha hablado del ingreso mínimo vital, yo estoy de acuerdo con él, con el seguro de desempleo, pero lo que todos los países del mundo hicieron fue subsidiar los salarios. ¿Qué quiere decir? Yo te pago una parte del salario de tu trabajador para que no lo corras, para que, como dice Arcadio, mantengamos el consumo, que es muy importante. Aquí fue un capricho presidencial, y hay que dejarlo muy claro en cualquier ámbito. Es un capricho presidencial escudado en que no se quería endeudar. Acabó endeudándose porque la deuda como proporción del Producto Interno Bruto creció porque cayó el Producto Interno Bruto, generó pobreza, generó informalidad y generó una baja de los salarios, porque además quien está regresando al trabajo ahorita, o bien lo está haciendo en el sector informal, o está percibiendo menos ingresos. ¿Cuál es la mejor muestra de esto? La crisis de morosidad de pagos que estamos teniendo con las personas.
son 9 millones de créditos en problemados, 3.3 millones de créditos a pymes, 3.3 millones de créditos a tarjetas de crédito, 1 millón de créditos personales, casi 1 millón de créditos de nómina, 322,000 créditos hipotecarios. Eso es un reflejo de que la gente o perdió su empleo, no lo ha recuperado, o que si lo recuperó, lo está recuperando a menores ingresos. Entonces, falló en el momento que debió de haber entrado a apoyar a la economía, y desde luego que eso va a tener un impacto electoral. ¿De qué tamaño va a ser? Va a ser dependiendo de la región, por ejemplo, pero yo sí te digo que este voto flotante que tenía Morena y que yo lo estimo entre unos 10 y 12 millones de votos, si partimos que el voto duro de Morena es de alrededor de 16 millones de personas, pues de ahí a los 30 que se tuvieron en la elección presidencial, pues hay 12 millones de votos que fueron un castigo al sistema, donde fueron muchos, y un voto flotante ahí del PRI que jugó con Morena. Ahorita ya la situación cambió radicalmente. Creo que Morena sigue teniendo su voto duro, pero este voto flotante que ya se dio cuenta de las pues ocurrencias que ha tenido el presidente. Imagínate nada más que en el tema de salud, que además va junto con pegado con el tema de la pandemia ahorita, el auditor nos acaba de decir que en 2019, por recortes presupuestales, se dejaron de hacer 21,789 cirugías de cáncer de mama a las mujeres, por un capricho absurdo presidencial, que por su política de cambiar el modo de adquirir las medicinas, no hay medicinas. Hay gente que no tiene sus tratamientos de cáncer precisamente por esta aberración del presidente. Y a eso hay que leerlo en la cuenta pública, que sus programas de precios de garantía no están ayudando ni están llegando a los sectores objetivos. Bueno, la auditoría que presenta sobre CFE, en donde dice que es una empresa que no fue rentable, que no está cumpliendo con sus obligaciones que le impone el Estado mexicano. O sea, esto es una acusación de corrupción y de ineficiencia. Entonces, todo eso, claro que está viendo afectado, está viendo población necesitada afectada, que seguramente va a cambiar su voto. ¿Qué se tiene que hacer? Concentrar ese descontento, que no se pulverice en los partidos políticos, y seguramente Morena estaría, pues yo te diría, condenada a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, y sobre todo con estas alianzas y frentes que ya se están consolidando para detener, yo te diría, no las buenas intenciones, creo que buenas intenciones tenemos todos, pero sí detener las ocurrencias y el desvalijamiento del aparato gubernamental que ha llevado a cabo el presidente de la República. Gracias, Mario. Maestro Tonatiuh, yo no te veo muy de acuerdo, o a lo mejor es mi percepción. Yo te voy a dar la palabra para que nos des también tu punto de vista y podamos aquí debatir. Adelante. Sí, gracias, Gaby. Sí, varios contrapuntos. Mira, con respecto a lo que decía Arcadio sobre las pruebas, me gustaría recordar que el asesor regional de emergencias en salud de la OPS, de la Organización Panamericana en Salud, un organismo afiliado a la OMS, Jean-Marc Gabastó, dijo en un video que la organización no recomendaba la aplicación masiva de pruebas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso como nuestro país, como México. Él decía, no estamos en una isla del Caribe donde podemos abordar a toda la población y realizar este tipo de pruebas, ¿no? Ahora, con respecto al tipo de políticas y la pregunta que hacías sobre qué se debe hacer, y sobre la puntualización que también se hacía sobre las principales propuestas de algunos sectores académicos o políticos, en donde dicen, bueno, es que no se aplicó una política contracíclica, que es esto, son aquellas consideradas, que consideran que la política económica, para salir de una crisis, debe enfocarse en el estímulo de la demanda con un impulso especial del gobierno, ¿no? En este caso en particular,
Se postulaba, por ejemplo, hacer lo que se hizo en 2008-2009 para la crisis subprime y que se sumó también la crisis de la influencia en esos años, ¿no? En ese momento se decidió bajar los impuestos y las contribuciones sociales de las empresas mientras los pasivos totales del gobierno aumentaban. ¿Cuál fue el resultado? Y esto lo documenta la CEPAL en algún estudio hace unos meses. Y en palabras de Alicia Bárcena decía que los dividendos pagados por las empresas crecieron más rápido que la remuneración laboral, es decir, la riqueza, los activos, las acciones y participaciones de capital crecieron más rápido que el Producto Interno Bruto, ¿no? Mientras tanto aumentaba la concentración del ingreso, se incrementaba la pobreza laboral, el porcentaje de empleados con ingresos laborales debajo de la canasta básica también crecía y había mayores despidos en empresas grandes, en empresas de más de 250 empleados, ¿no? Es decir, se tuvo una mayor desigualdad, una mayor concentración de la riqueza. En esta coyuntura tan desafortunada, se ha buscado atender a las microempresas y dar apoyo a trabajadores independientes que serán los más afectados, que están siendo los más afectados. Es por eso es que es fundamental no caer en falsos dilemas o recetas que se han probado ya como fracasadas, ¿no? Te diría que el mejor camino es hacer adecuaciones a la legislación para los trabajadores informales que puedan ir accediendo a mecanismos de seguridad social y pago de contribuciones, también de impuestos, ¿no? Es decir, generar los regímenes especiales para distintos sectores de personas trabajadoras de una buena parte de la población. Por ejemplo, establecer que los conductores de Uber o repartidores de Didi puedan acceder a todos los seguros de la seguridad social con cargo efectivo a los viajes o a los pedidos que lleven. Terminar finalmente la legislación del programa piloto para trabajadoras del hogar, iniciado hace 18 meses por el IMSS, generar estos mismos mecanismos para los jornaleros, que son personas con un alto sacrificio diario y bajos salarios, ¿no? Que podrían incrementar su estabilidad si gozaran de seguridad social. Buscar incluir a las personas que laboran en tianguis también me parece una buena opción. Al final son trabajadores independientes que podrían ya estar pagando una clase de impuesto a nivel de regional, pero pues falta incluirlos en la seguridad social. Para todos estos grupos se deben de encontrar mecanismos que encaminen su inclusión y el gobierno entonces tendría que comenzar programas que tiendan al financiamiento, pero en el mediano plazo. Es decir, que ahorita aceptemos cierto nivel de déficit para poder irlos incluyendo, ¿no? Irlos metiéndolos al mercado formal. Ahora, con respecto a las derrotas que tuvo o más bien a las victorias que tuvo el PRI tanto en Coahuila como en Hidalgo, yo no lo veo como un descalabro de Morena, más bien esos son bastiones priistas, principalmente Coahuila, ¿no? Ahí ganó todo, arrasó, y de hecho Morena se posiciona como segunda fuerza. En Hidalgo el PRI se llevó 32 de los 84 ayuntamientos que estaban en juego, el PAN se llevó 5, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, tuvo 7 y Morena se quedó con 6. Y también hay que decir que a esta situación se suma el pleito interno que hubo, la disputa interna que está ya terminando afortunadamente y que pues los imposibilitó de capitalizar la situación económica y en salud de los estados. Ahora, retomando el eje de la pregunta que también hacía sobre las encuestas y que mencionabas a la encuestadora Mitofsky, ellos publican periódicamente un estudio sobre la aprobación presidencial, pero sobre el manejo de la crisis. En esta última encuesta que realizaron, creo que es la 38 o la 39, el presidente tiene un puntaje de 56.6% de aprobación contra un 43.5% con el que empezó. Está en su mejor momento en la encuesta que realiza Mitofsky en ese sentido. Por otro lado, la confianza de López-Gatell todavía rebasa el 50%. Ahora, con este tema, yo creo que no necesariamente sería el tema de las elecciones de 2021, más bien sería lo que tratan de posicionar los gobernadores, ¿no? Pueden ser dos temas. Uno, el que está haciendo la alianza federalista que está tratando de trasladar los reflectores a otro tema, que es el pacto fiscal, y ahí es donde podría dirigirse la conversación. El presidente más bien lo va a querer hacer sobre los temas de corrupción, ¿no? Que ya está bastante armado pues este decálogo de situaciones ya han pasado y tenemos muchísimos ejemplos, Lozoya, Duarte, Cienfuegos, el que tú quieras, pues son temas que podría tomar el presidente pues para ponerlo en la agenda. Además, no nos olvidemos tampoco que se viene la pregunta para saber si se enjuicia o no se enjuicia a los expresidentes. Entonces, al final, yo creo que eso también va a jugar más que el tema de la economía y de la pandemia, ¿no? Podría ser el caso. Pues yo les agradezco a los tres, de verdad que está muy interesante y me encantaría que le continuáramos de corrido, pero tenemos que hacer una pausa porque a mí de escucharlos y de preocuparme ya con todo lo que estoy escuchando me quiere dar aquí
infarto, pero tengo un paciente más grave en el quirófano que yo creo que me voy a ir a acostar allá con él para que nos atiendan a los dos, porque yo estoy que también me da. ¿Qué les parece si me acompañan, por favor, y me ayudan a mí y al paciente, porque ya nos está dando también a los dos? Vámonos, por favor, al quirófano con el paciente aquí en Revolución Democrática 2.0. No, ahora sí, estoy muy preocupada por este paciente, ¿eh? No, ahora sí que bueno que me lo trajo, enfermero, de verdad. Yo creo que ya en otros doctores ya le están haciendo mucho daño a este país. Híjole, no. Le sacaron el monedero de la bolsa. No, deje usted de eso. No, tiene una crisis aquí, mire, atravesada, ya la tiene ahí. Se le está necrosando aquí de pandemia. Híjole, no, yo no sé qué le vamos a hacer a este país. El empleo se me está desangrando de desempleo este paciente. Enfermera, por favor, hay que controlar esto, pero no, sí, ¿cómo? Yo tampoco sé, pues, mejor vamos a preguntarle a los que están, a los expertos, cómo podemos ayudar a este paciente porque se nos está desangrando. Yo no siento que vaya a aguantar más y ya no sé qué hacer. Doctor Tonatiuh, ¿cómo puedo ayudar a este paciente? Pues mira, tú acabas de adquirir una instrumentalización muy importante con el sector privado para dinamizar precisamente la inversión en infraestructura que necesite. No eches en saco roto el plan de infraestructura que firmaste recientemente para impulsar conjuntamente 39 proyectos, 40 proyectos en comunicaciones, transportes, energía, todas las pastillas que necesita ese paciente ahí están, nada más necesitamos impulsarla y hay que mantener controlados esos niveles de inflación, ¿no? Y buscar crecer precisamente las opciones de inversión, generar mecanismos de inclusión ordenados a la población informal, a la seguridad social y evidentemente también poco a poco al pago de contribuciones, pero con eso vas a ver que va a salir el paciente. Sí, espérame, pues despacito, doctor, porque de por sí aquí la enfermera se puso ahorita a hacer sus planas de neumonía típica, porque así le pone a todas las recetas. No alcanzó a escuchar muy bien, pero ahorita más o menos lo que entendió la enfermera, y si no entendió, pues ahorita va a tener que repetirlo para que este paciente no vaya a hacer que le demos otra cosa que no, ¿verdad, doctor? Doctor Mario, ¿usted cómo ve? ¿Qué le podemos hacer a este paciente? ¿Será bueno extirparle cosas que no le sirven para ver si un poquito sanea su economía? Por aquí le veo un Tren Maya que pues no lo veo muy útil por aquí. ¿Qué podemos hacerle, doctor Mario? Pues mira, tenemos que extirparle un aeropuerto, una refinería y un tren. Tenemos que darle una inyección de inversión privada y tenemos que darles unos electroshocks de certidumbre. Me parece que eso es lo primero que hay que hacer de manera urgente y más tarde, en cuanto tenemos esta crisis, darle una reforma fiscal. Sí, cierto, una reforma fiscal, enfermera, por favor, tráigamela, no sea malita, y por favor, por ahí hay que inyectarle políticas públicas. ¿O usted qué me recomienda, doctor Arcadio? Mira, yo creo que coincido con el doctor Mario, que necesitamos darle una transfusión de sangre presupuestaria, mejor presupuesto, mejor usado ese presupuesto para que pueda irrigar bien los órganos internos que son los municipios. Ellos requieren de mucha sangre fresca, requieren de recursos frescos y hay que ver y hay que vigilar bien el oxígeno, porque el oxígeno hoy es importante para evitar que siga la pandemia, que se siga deteriorando sus pulmones. Póngale ya un oxígeno a los municipios también, porque necesitamos reactivarlos, necesitamos ver que ellos sean los que se encarguen de darle seguridad a ese paciente, que puedan combatir la inseguridad, que puedan respetar los derechos que tiene ese paciente a vivir. La vida es importante, tenemos que revivirlo. Muy bien, pues ya me puso aquí a sufrir, doctor Arcadio, porque se nos acabaron los tanques de oxígeno, pero vénganse por favor a echarle airecito al paciente para que mientras no se nos vaya aquí a morir, se nos vaya a ahogar. Yo les aviso cómo queda el paciente, porque ahorita en lo que llegue el oxígeno, aunque sea con... Ahorita ahí tráete el de los tamales que andabas haciendo para que le demos aire y no se nos vaya a morir. Yo les aviso cualquier emergencia. ¿Qué les parece, doctores? Pero no me vayan a dejar sola, no se me desconecten por si se pone esta cosa, se pone la situación más grave. Ustedes me tienen que ayudar, por favor. Vamos de regreso al programa. Gracias por haberme ayudado, porque yo ya no sabía, ya no sé ni por dónde ayudar a este paciente.
Ya regresamos, ya estoy un poquito mejor con esta ayuda que nos dan los doctores, nuestros ponentes, pero el paciente yo no sé si la va a librar. ¿Ustedes qué opinan? Mándenos por favor sus consejos, sus remedios, ya hay que intentar de todo para salvar a este paciente porque tiene que sobrevivir este paciente, por favor. De verdad hagamos lo posible, así que escríbanos por favor. Pues llegamos ya a la parte final de nuestro programa, ya vamos a pasar ahora, yo les voy a pedir por favor, maestro Tonatiuh, pues realmente dígame cuáles serían los principales retos, vamos a tratar de sintetizar un poquito, cuáles son los principales retos tanto económicos como políticos para nuestro país hacia 2021. Claro, retos económicos diría que es mantener el equilibrio bastante difícil entre niveles de confinamiento y salud, ¿no? Después de que se tenga la vacuna, algo que está trabajando la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, el gobierno federal en su conjunto, desde mi punto de vista bastante bien. Después de que tengamos la vacuna, pues se debe seguir el proceso que se comenzó en 2018 y que desafortunadamente se detuvo por la pandemia, ¿no? Aquí tenemos un gran pendiente y es necesario continuar la separación precisamente de los poderes económico y político, ¿no? Hacer efectiva la máxima de primero a los pobres y en ese sentido generar mecanismos de inclusión de las personas menos favorecidas para generar movilidad social, ¿no? Es un reto la inversión en sectores económicos de alto valor agregado, pero también no perder de vista el reto que se tiene en mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Debemos de salir de esa lógica de terciarización del empleo, de que no ha servido de nada, ¿no? Y que parece que por fin va a terminar, hacer realidad la letra muerta de nuestras leyes, ¿no? Dotar a la población de un salario mínimo que permite una vida digna, hacer realidad el derecho humano a la seguridad social y de esa forma establecer las bases para un lugar del bienestar social. No olvidar tampoco que las mujeres han sido un grupo bastante vulnerado en la pandemia, por lo que también deben de generarse mecanismos de atención, ¿no? Se deben ir sentando las bases también para una reforma fiscal importante y generar también las bases para un seguro de desempleo. Se mencionó anteriormente y eso fue algo que nunca se hizo y que se tiene que hacer, ¿no? Retos políticos también tenemos y el país, ya decíamos, arranca el proceso electoral más grande de la historia en medio de un proceso de debilitamiento de la economía y de aceleración del tránsito local, ¿no? Entonces, también tenemos un clima político polarizado y el desafío, yo creo, de los partidos políticos es vencer al abstencionismo, ¿no? También se viene, yo ya mencionaba, la consulta para el enjuiciamiento de los expresidentes y eso podría entonces crispar un poco más los ánimos, aunque sin duda es una consulta necesaria para el fortalecimiento de la democracia participativa. Muchas gracias, maestro Tonatiuh. Arcadio, ¿tú qué retos vislumbras para el año que viene y cómo lo superamos para derrotar esta crisis? ¿Tú qué opinas, Arcadio? Mira, yo creo que el gobierno y tanto la iniciativa privada como los partidos estamos entrampados en una lógica de querer que la sábana que tenemos pueda cubrir todo lo que necesitamos. Hay que ampliar la sábana, hay que hacer una sábana mucho más amplia y por eso coincido con Tonatiuh en el sentido de que hay que hacer una reforma fiscal progresiva de fondo. O sea, el gobierno, mira, México tiene una recaudación impositiva del 13% del PIB y de verdad es de los países más atrasados en ese territorio. Históricamente nuestro país ha tenido problemas graves para poder resolver ese déficit de recaudación. Los países promedios de la OCDE, el promedio de países de la OCDE andan en el 83% del PIB y el Brasil y Argentina están por el entorno del 30-35% del PIB en recaudación. Se tiene que impulsar un gran acuerdo político nacional y el gobierno tiene que colaborar en eso. No puede seguir con esa política polarizadora, amigos y enemigos. Eso no ayuda al país. Los que están conmigo o los que están contra mí. Esto afecta mucho al país. No se puede llamar a una reforma fiscal progresiva a ver, yo diría, si logramos un acuerdo político que aumente el 3% del Producto Interno Bruto en recaudación anual de aquí al 24, bueno, pues ya alcanzaríamos algo así como el 25% de recaudación del PIB en términos impositivos. Y eso entonces nos permitiría revisar las políticas sociales, nos permitiría revisar y ampliar el proyecto de inversiones públicas y de reactivar el proceso de reactivación económica. A ver, el presupuesto público del gobierno representa apenas un 20% de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto, que andan en el entorno de los 27 billones de pesos, más o menos, 27, 28 billones de pesos. Entonces, de lo que se trata es de ampliar la recaudación, de una reforma realmente de fondo, de una reforma fiscal progresiva,
aplicar una política anticíclica y cuidando eso que decía Tonatiuh, de no concentración de la riqueza. Tendríamos que aplicar medidas que distribuyan la riqueza, no que concentren la riqueza, no caer en las lógicas que se han tenido con los rescates de empresas, sino una política anticíclica que genere mejores empleos y mejores ingresos, que eso es lo que podría tener un impacto efectivo en elevar el nivel de consumo y reactivar la economía, darle un enfoque mucho más enfático al mercado interno. Miren, el mercado externo no está arrastrando la economía. ¿Por qué? Porque la economía apenas sí tiene las exportaciones un 5 promedio, un 5% de componentes nacionales. El mercado interno podría ser la alternativa. No quiere decir que nos olvidemos del mercado externo, pero no debemos de mantener marginado el mercado interno, que sería el factor, creo yo, con una buena inversión pública de reactivación económica efectiva. Y por último, sí creo que hay que mejorar las políticas sociales. No se deben de seguir estas políticas sociales clientelares. Deberíamos de aspirar a las políticas sociales por derechos de ciudadanía y que eso implique acabar con eso de que las políticas para pobres. No deben de haber políticas para pobres. Debe haber políticas para el empleo y políticas para mejorar el bienestar de la gente. Por eso necesitamos un Estado democrático, un Estado que realmente busque el bienestar de las personas, que concilie con el sector empresarial, que concilie con las cooperativas, con las comunidades, con el sector social y que podamos impulsar a partir de un gran acuerdo nacional por el desarrollo económico justo y ambientalmente sustentable del país, pues caminar otra ruta de la que se está caminando hoy. No creo que la ruta de hoy sea la ruta que deba de seguir el país. Las cosas no están saliendo bien y deberíamos de cambiar, pero mucho depende de la actitud gubernamental, mucho depende de la actitud del presidente. Dejemos de polarizar y tratemos de buscar un gran acuerdo con todos los sectores productivos del país. De acuerdo contigo, Arcadio, muchísimas gracias. Mario, pues tú, ¿qué retos económicos y políticos ves para 2021 y qué propondrías para enfrentarlos? Y pues tratar de salir, si no bien completamente, pues por lo menos comenzar a hacerlo de esta crisis económica y de salud que azota al país. Mira, desde luego que es necesaria una reforma fiscal y creo que me iría más allá. En esta reforma tenemos que incluir el tema del federalismo. No podemos seguir con estos problemas y con estas desigualdades que hay con la entrega de recursos y el reparto de recursos a las entidades federativas. En ese sentido, yo creo que los gobernadores aliancistas tienen muchísima razón en estar molestos y amenazando con dejar el pacto fiscal, que no el pacto federal. Entonces, creo que ese es un reto, pero antes, creo que tenemos que reactivar el empleo. El enemigo número uno de la economía mexicana en este momento es el empleo y hay que generarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a generar? O lo generamos con inversión pública, a lo cual su política social y destinar más a la inversión pública, generándole garantías a la inversión privada. Ya vemos dos focos rojos. Pemex es un foco rojo para las finanzas públicas, es la última alerta del Fondo Monetario Internacional. CFE no está generando utilidades, no le está sirviendo al país, lo acaba de decir el auditor superior de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Replantear la cerrada política energética que ha mantenido el presidente de la República, porque no hay que recordar, no hay que regresar al camino del 2019. En el 2019 la economía cayó, en el 2020 va a caer más por efectos del COVID, pero no podemos regresar a lo que se estaba haciendo en el 2019 porque era un camino equivocado. Entonces, la reforma fiscal, una mayor garantía a la inversión privada, una mayor inversión pública, ¿para qué? Para reactivar lo antes posible el empleo. Para mí ese es el reto de la economía mexicana durante el próximo año, y el reto político, pues es de que convenza Morena a estos sectores que ya perdió, a esos sectores que se arrepienten de haber votado por Morena, y que lo podemos ver en todas las encuestas. Hay por lo menos un porcentaje igual al voto de Morena en muchos estados, que son los indecisos. Los indecisos son los que votaron por Morena en el 2018 y ahorita ya se arrepintieron
pues por las ocurrencias. Para Morena creo que tiene ese reto, para el país y los mexicanos, pues generar estos incentivos económicos que permitan abatir el desempleo lo más rápido posible. Pues lamentablemente hemos llegado ya al final de este programa, solamente nos resta un tiempecito para conclusiones. ¿Les parece bien que sean conclusiones de 1 minuto por cada quien para que podamos cerrar el programa del día de hoy? Maestro Tonatiuh, por favor, comenzamos con usted. Gracias. Tratar de fortalecer la economía local sería una cosa que debemos hacer, ¿no? Adquirir los bienes que requerimos en la recaudería o en la tienda más cercana, siempre bajo las medidas recomendadas. Ir pensando en no hacer reuniones de fiestas decembrinas, recordar que la recuperación económica solo será posible si la pandemia se mantiene bajo control, y eso se expresaría en mantener a las ciudades y, claro, a los estados fuera del semáforo rojo. También creo que los esfuerzos por tener la vacuna en los primeros meses de 2021 son evidentes. Como ya mencionaba, apenas llegó el cargamento de la empresa CanSino con 15,000 dosis para realizar las pruebas de la fase 3. La jefa de gobierno de la ciudad anunció que se realizará otra serie de pruebas para también en la fase 3. Y independientemente también de los estudios, México ya tiene tratos para que lleguen al país las vacunas necesarias para inmunizar a 116 millones de mexicanos, ¿no? Los acuerdos con AstraZeneca, Pfizer, CanSino y el mecanismo COVAX de la OPS. Si todavía la vacuna de CanSino estaría entre diciembre y septiembre del 2021, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, con 35 millones de dosis, ¿no? Entonces parece que estamos en ese sentido yendo por buen camino. Y finalmente nada más recordar lo que dijeron, y yo mencioné, de los directores ejecutivos que felicitaron al país por tomar medidas oportunas para mitigar los efectos de la pandemia en salud y la economía, además de que resaltaron que se preservaron políticas y marcos institucionales sólidos. Muchas gracias, Gaby. Gracias, maestro Tonatiuh. Arcadio, te escuchamos. Conclusiones, por favor. Bueno, pues yo sigo insistiendo en que una reforma fiscal progresiva debería de ser uno de los principales proyectos que todos los grupos, partidos políticos, sociedad civil y el gobierno debiéramos de impulsar. Obviamente también eso implica una reforma también del sistema de la repartición del presupuesto entre la federación y los estados, pero ojo, no olvidemos que en esa revisión del federalismo fiscal el municipio debe ser el mejor beneficiado. La Alianza Federalista plantea el 70-30, pero no plantea cómo se va a dividir ese 30, porque nosotros como PRD en algunos momentos hemos planteado el 60-40, pero con un 20% de los 40, 20% de los estados y 20% de los municipios. Ese es un tema tremendo porque los municipios son el sector que directamente de gobierno que directamente atiende a la ciudadanía y están deficitarios la mayoría de ellos. Por lo tanto, una reforma fiscal progresiva acompañada de la revisión del federalismo fiscal con el apoyo fundamentalmente de incrementar los ingresos de los municipios para que puedan atender las demandas de la población en los diferentes servicios que le impone el artículo 115 constitucional a los municipios. Creo que esto ayudaría mucho a resolver grandes problemas que vienen desde las comunidades, desde los ejidos y desde las colonias de cada uno de los municipios. Eso es todo. Gracias, Arcadio. Mario, es tu turno de conclusiones, por favor. Claro, sí, aquí coincido mucho con Arcadio. Yo recuerdo todavía en el 98 hubo un movimiento federalista importante, pero con el municipio como el eje central de esta reforma, que es algo que no se ha comentado y que coincido totalmente con Arcadio, ¿no? Creo que también va a ser importante reactivar la inversión pública y la inversión privada. Hoy que no tenemos todavía una reforma fiscal y que discutirla llevaría por lo menos 6 meses, creo que la opción para la reactivación del empleo está en la inversión privada. El sector energía es un foco importante para atraer inversiones y es algo que no se nos debe de olvidar como un mecanismo para reaccionar inmediatamente. Sobre la vacuna yo no apostaría, simplemente la diferencia entre diciembre y septiembre pues son 9 meses, es perder todavía el 2021. Y desde luego que es importante que se tenga la vacuna, pero yo te diría, más importante que se tenga la vacuna es que se tenga un tratamiento que evite la mortandad que hemos registrado en este país, porque la tasa de mortalidad es el doble o el triple que en otros países. Bueno, en las instituciones
de seguridad social del propio Estado, la mortandad por esta pandemia es muy superior a la que se ha registrado en los hospitales privados. Desde ahí debemos de empezar. O sea, si el día de hoy hubiera un tratamiento efectivo contra la enfermedad, bueno, las medidas se tendrían que relajar y volver a generar que los restaurantes operen al 100% de su capacidad, que el comercio lo pueda hacer, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque en este momento la reactivación económica a través de la inversión privada, yo lo veo como la única salida que hay. La inversión pública, pues hemos visto que va a estar dependiendo de los ingresos que se recauden, y de ahí el dilema de que si no crecemos al 4.5, como dice la Secretaría de Hacienda, y como muchos otros organismos señalan que cuando mucho alcanzaremos el 3.5%, esto se va a traducir en una caída en ingresos públicos y nuevamente en una crisis de las finanzas públicas, porque esto es importante. Y mientras existe esta crisis de ingresos en las finanzas públicas, la inversión pública va a estar deprimida, deteriorada o mal enfocada, como lo hemos visto hasta ahora. Pues te agradezco mucho, Mario, les agradezco mucho a los tres, de verdad, su participación, el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Lamentablemente, pues se nos terminó el programa. Yo los voy a invitar, los voy a comprometer a que nos acompañen en programas próximos para seguir discutiendo y analizando este tema que nos interesa y nos tendría que interesar a todos los mexicanos y que debemos ponerle muchísima atención. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a mis compañeros del panel. Maestro Tonatiuh, como siempre, un gusto y un placer escucharlo. Gracias por haber estado hoy, el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a mis compañeros. Arcadio, un gusto haberte tenido. Gracias de verdad por hacer el esfuerzo de estar el día de hoy aquí en Revolución Democrática 2.0. Pues es recíproco el agradecimiento. Me encantó estar en esta discusión. Se aprende siempre. Los panelistas son de primer nivel y uno debe estar dispuesto a aprender de ellos también. Te agradezco esta invitación. Muchísimas gracias a los tres y por supuesto yo también coincido que se aprende, porque yo todos los días que estoy aquí parada con extraordinarios panelistas aprendo muchísimo de ellos y también de todas y todos que nos escriben. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Gracias de verdad. Nos vemos en una próxima emisión de Revolución Democrática 2.0. Y gracias a todas y todos ustedes que nos están viendo, que nos están escribiendo, que nos comparten en el programa. Síganlo haciendo, por favor. También activen la campanita en YouTube para que no se pierdan este y ningún programa de Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez. Los veo aquí el próximo jueves.